La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Dios no sana los hipócritas. A veces los títulos que pongo, hermanos, es irrelevante el título. Pero Dios sana a los corazones sinceros. Debemos de acercarnos al Señor con un corazón sincero, sin hipocresía. Aquí nos vamos a enfocar en la hipocresía. Soy un hipócrita. Todos, sin excepción, todo hombre y toda mujer, somos hipócritas a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque somos carnales. Somos unos hipócritas. A veces les decimos a nuestros hijos que no deben de hacer tales cosas cuando nosotros mismos las hicimos. Somos hipócritas. Nosotros a veces predicamos lo que algunas veces ni siquiera nosotros lo hacemos. Yo siempre les digo, hermano, lo que yo comparto aquí es lo que a mí el Señor me da. Primero es para mí y luego lo comparto con la iglesia. No necesariamente le aplica a todas las personas lo que yo predico, pero es el Espíritu Santo el que nos redarguye de pecado, el que nos redarguye. O sea, lo que yo predico, el Espíritu Santo en cada una de las personas que escucha la predicación le hace llegar eso. O sea, en palabras mundanas, nos queda el saco. Primeramente lo que yo predico es para mí. A mí me queda el saco mucho de la palabra que yo predico. Pero acuérdense, es la palabra de Dios, es lo que el Señor me da a mí. Entonces, vamos a agarrar ¿qué estoy haciendo mal? ¿Estoy siendo sincero con el Señor? Soy un hipócrita. Soy un hipócrita. Dice Pablo a los Hebreos 10, del 19 al 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, simbólicamente, y sabemos que el velo, cuando Cristo murió, se vinieron las tinieblas y la cortina del templo se rasgó. ¿Por qué? Cristo, Dios venía y visitaba al pueblo de Israel. ¿Y en dónde se manifestaba? En el lugar santísimo. Y solamente el sumo sacerdote era el que tenía acceso a ese lugar. Ahora nosotros tenemos ese acceso al lugar santísimo, pero ya no a la sombra, a la figura, sino a la esencia, a la presencia de nuestro Padre Dios mismo. ¿Cómo llegamos a la presencia de nuestro Padre Dios? A través del Espíritu de Dios, a través de los ángeles. Nosotros oramos, nosotros predicamos, nosotros pedimos al Señor y nuestros ángeles, el Espíritu de Dios que pone, ellos llevan nuestras oraciones a la presencia de Dios mismo. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Y esa entrada nos la hizo Cristo. Y teniendo un gran un sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Acuérdense, los hipócritas no heredarán el reino de los cielos. Una persona hipócrita no puede ser sanada. No puede ser sanada. Debemos de llegar a nuestro Padre Dios, a Cristo Jesús, reconociendo quiénes somos. Porque Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Somos pecadores, pero ya Cristo nos lavó, ya Cristo nos purificó. Y aquí está, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Ahorita vamos a mirar lo opuesto, que es la hipocresía, no con un corazón sincero. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel viene pasando por el Mar Rojo, por el abismo, simbólicamente se abre, esto pasó literalmente, se abrió el mar y había así como dos muros, y esos muros, esa es la purificación. Esa purificación, ya la obra de Dios ya estaba hecha en Egipto, que era simbólica del sacrificio de Cristo. Entonces, cuando el pueblo de Israel pasa por el Mar Rojo, como por tierra seca, vamos a decir que los dos muros de agua alrededor, a la izquierda y a la derecha, ellos fueron bañados. Vamos a decir que esa agua, así que les fueron purificados, sus cuerpos fueron lavados, fueron bautizados en Cristo Jesús. Eso ese es el bautismo en Cristo Jesús. Es lo que está diciendo aquí. Acerquémonos a nuestro Padre Dios, o sea, acercarnos al monte de Dios, a Cristo Jesús, a nuestro Padre Dios, acerquémonos. Pero debe de ser con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin vacilar, sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza. Cristo siempre es nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En Deuteronomio 10, en el versículo 12, está escrito: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Poner la confianza o poner nuestra mirada en el dinero no es sincero, hermanos. ¿Por qué? Porque el dinero nos puede sacar de algunos problemas, pero entonces no estaríamos sirviendo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma a nuestro Padre Dios. Es con corazón sincero, con todo nuestro corazón y con toda tu alma. Ahora, ese corazón, hay dos corazones, el corazón carnal y el corazón espiritual. El corazón carnal está lleno de orgullo. He ahí la importancia de ser lavados, de ser circuncidados con el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo Él quita la circuncisión de nuestros corazones, del orgullo. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, pero con la guianza del Espíritu Santo, para llegar a nuestro Padre Dios con un corazón sincero, sin hipocresías. ¿Cómo es llegar a Dios con un corazón hipócrita? Aquí nos vamos a enfocar en eso. Nos vamos a enfocar en eso. Salmo 119:10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. De tus mandamientos. Hay dos mandamientos: honrar a nuestro Padre Dios, honrar a Cristo Jesús. Cuando honramos a Cristo Jesús, honramos a nuestro Padre Dios. Honrar a Dios, que es lo mismo que amar a Dios, y amar a nuestro prójimo. Eso es creer el Evangelio, y debemos de honrar a Cristo creyendo el Evangelio. No que nosotros somos buenos, sino que Dios es bueno, y Dios mandó a su Hijo para que el Hijo llevara la maldición. Entonces Cristo, que llevó nuestra maldición, en la medida que ponemos en Él nuestras faltas, Él nos purifica. En Él somos purificados, no en nuestras obras.
Esa sería hipocresía. En Job 36:13, los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira de Dios, la ira, y no clamarán cuando Él los atare. Salmo 26:4. No me he sentado con hombres hipócritas. Un nicolaíta es un hipócrita. Una persona, ya hice un estudio, los nicolaitas. 6 cosas aborrece Jehová y 7 y aún abomina su alma. Los ojos altivos. Esos son los hipócritas. Nosotros no podemos andar de altivos. O sea, ¿qué nos hace mejor que otras personas? ¿La ley? ¿Cumplir la ley? Fue Cristo quien la cumplió, no nosotros. No me he sentado con hombres hipócritas, vamos a decir con un fariseo, ni entré con los que andan simuladamente. Simuladamente, no de corazón. Por ejemplo, Cristo sí se sentó con unos hipócritas, pero fue para enseñar. Fue para enseñar. Ahora, sentarse a la mesa a comer. Nosotros no debemos de sentarnos a la mesa y comer con hipócritas, simbólicamente. Todo eso lo explica Pablo, hermanos. Dice, al que se dice que es hermano, al que anda desordenadamente, no comas con él. No comas con él. O sea, él dice que es cristiano, pero anda desordenadamente, ni comas con él. El cuerpo de Cristo, no comer. Salmo 119:13. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Proverbios 11:9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con sabiduría. ¿Qué hacían los fariseos? El fariseo, el hipócrita, con la boca dañaba a su prójimo. Pecadores, ¿por qué? ¿Por qué no guardan el sábado? Eso era lo mismo. Mas los justos, los que creyeron en Jesús, Pedro, Juan, Pablo, ellos fueron justificados porque creyeron en el Mesías. Fueron librados con la sabiduría. Aquí me faltó algo. Déjenme buscarlo. Salmo 119. Es Salmo 119, 113. Aborrezco a los hombres hipócritas. Es lo mismo que le dice en un mensaje a la iglesia de las 7 iglesias. Yo veo la obra de que aborreces la doctrina de los nicolaitas, mas amo tu ley. ¿Cuál es la ley? Amar a nuestro Padre Dios, honrar a Cristo y amar a nuestro prójimo. En el Espíritu hacemos eso. En lugar de ser el Salmo 109, el 13 es el 113. Continuamos con Mateo. Fíjense bien. Mateo 22, del 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.
¿Cómo podemos amar a Dios, al Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente? Solamente si somos llenos del Espíritu Santo, porque Dios no recibe gloria de los hombres. O sea, una persona que no escucha el Evangelio y por consecuencia recibir el Espíritu Santo, haga lo que haga, que si cree que está amando a Dios, no lo está haciendo. Es a través del Espíritu de Dios. Yo pondré mi ley en tu mente y la escribiré en tu corazón. O sea, con el Espíritu Santo. Ese es el templo. Donde está el Espíritu Santo, ese es el templo. Entonces el Espíritu Santo viene a nuestros corazones, entonces podemos amarle, ¿ok? Con un corazón sincero, pero ya recibimos el Espíritu Santo y ya automáticamente amamos. No. Y vamos a ver, y de hecho yo con eso voy a terminar, como lo dice Pedro y Pablo, los dos. Este es el primer mandamiento, amar a nuestro Padre Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda tu mente. Eso ya se los expliqué. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14 dice que cuando amamos a nuestro prójimo, cumplimos toda la ley. Cumplimos toda la ley. Nosotros no podemos amar a nuestro prójimo si el Espíritu de Dios no nos enseña a amar a nuestro prójimo. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que hemos creído cuando amamos a nuestro prójimo? Pero ya es a través de la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús y con el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo para amar a nuestro prójimo, para perdonar al que nos ofende, inclusive amar a los incrédulos también. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Marcos, fíjense cómo lo dice Marcos, en el 12 del 28 al 34. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Solamente mi Padre es bueno. Cumple los mandamientos: no adulteres, no codicies, no mates, honra a tus padres. Les da los de la segunda tabla y le dice: todo esto lo hago, maestro, desde que soy joven. Y Jesús le amó. Le dice: te falta uno. O sea, le faltaba el primer mandamiento. Anda, vende lo que tiene, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. O sea, Cristo como su abogado. Y ven y sígueme. O sea, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y él no quiso, porque él amaba el dinero. Él amaba el dinero. Eso está ahí para enseñarnos. Entonces, en nuestro corazón, si nosotros nos enfocamos en el dinero para resolver nuestros problemas, todavía no se ha formado, o sea, no tienes al Señor. Cuando digo yo no tienes, no se lo estoy diciendo a ustedes que ya tienen al Señor, es simplemente una forma de decirlo. Una persona que dice que tiene a Cristo, que ama a Cristo, pero tiene la confianza más en el dinero que en Cristo, no lo está amando con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas.
No lo está haciendo porque tiene la mirada en el dinero. Ahora, si tú ya la tienes la confianza en Cristo, es por gracia. Es por gracia, no es porque tú te propusiste. Dios pone en ti. Dios pone en ti el querer y el hacer. Esa es la gracia. También para no andar presumiendo. Entonces, lo importante es reconocer, hermanos. Señor, tú sabes que yo pongo la confianza en el dinero. Tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes. Yo no te voy a mentir. No te puedo mentir. Tú eres Dios. Yo todavía pienso en el dinero, Señor. Sálvame, Señor. Sálvame. Entonces tú sigues buscando, sigues alimentándote de la palabra de Dios. Entonces un día, pues tú estás despierto, tú te mantienes despierto escuchando la palabra de Dios, estás orando, o sea, estás despierto. Y un día viene Cristo, ¡zas! Y te quita eso. Cristo te visita y quita de tu corazón y de tu mente eso. Y ya puedes decir, caray, antes me preocupaba por las cosas y ahora ya lo sientes que ya no. ¿Qué pasó? Ya comiste, ya vino Jesús, puso la mesa y comió contigo y también el Padre. Diste fruto de fe. Te reconociste pecador y reconoces la gracia de Dios. Te das cuenta que no fue porque tú te propusiste. No, tú te reconociste primero que no podías. Entonces, al reconocer eso y buscar la mirada de Cristo Jesús, Cristo voltea y te mira y te sana. Te sana. No solamente nos sana de eso, Jesús nos sana de nuestras enfermedades también. Vamos a decir, me pega cáncer. Y yo digo, no, esto me pasó por pecador. Todos somos pecadores. El Señor quiere mostrar su gloria en nosotros. Entonces el Señor quiere mostrarse. Entonces tú pones la confianza en Cristo. Señor, hágase en mí según su voluntad. Alguien me pega cáncer y si yo mantengo la mirada en Cristo Jesús, yo sé que no me voy a quemar en el horno. Ese es el horno de fuego. Señor, pues yo tengo mi confianza en usted y espero no ser avergonzado, Señor, por poner mi mirada en usted, Señor. Porque usted es mi Salvador. Ocupo salvación ahí. Necesito ser salvo del horno de fuego. Entonces, mientras yo estoy ahí poniendo la mirada en Cristo, estando despierto, Señor, yo soy pecador, usted lo sabe. Hágase en mí según su voluntad, Señor. Y sigo alimentándome de la palabra de Dios. Y sigo orando. Y más, ya cuando hay conocimiento, me gozo. Estoy siendo atacado, Señor, porque yo estoy hablando de su nombre. Y te gozas. Estoy siendo perseguido por los que me odian. Y les da gusto que yo tenga cáncer para burlarse de mí. Ahí están los burladores. Pero yo tengo mi confianza en Cristo Jesús. Señor, hágase en mí su voluntad. Y ya sea que fallezca o no, yo no voy a morir con miedo. ¿Por qué? Porque ya estoy en el paraíso. Ya lo estoy desde antes de morirme, ya lo estoy. La segunda muerte no tiene potestad. Todos nos vamos a morir.
Pero cuando viene Cristo y come con nosotros, por ejemplo, en el caso de Esteban, o sea, él cumplió, ya se terminó su ministerio, predicó el Evangelio, y cuando acababa de predicar el Evangelio, veo el cielo abierto y la gente se tapaba los oídos. O sea, le estaban diciendo, este es un fatuo, se cree mucho. Los religiosos. Y lo apedrearon. Y tenía cara de ángel y él decía, veo el cielo abierto, veo a los ángeles descender del cielo. Esteban no fue el primero. Entonces dice, hay algunos de los que están aquí, le dijo al que le dijo, he aquí un verdadero israelita, en el que no hay hipocresía, en el que no hay mentira. Tú me conoces a mí cuando estabas ahí debajo del árbol, ahí tú eres el Hijo de Dios, tú eres. Él creyó, dice, porque te dije estas cosas, has creído muchas cosas más verás. Y allí Jesús dijo, van a ver el cielo abierto. Cada vez que Cristo sanaba a una persona, ahí está el cielo abierto, hermanos. Y sigue pasando esto. Cristo sigue sanando personas del SIDA, o sea, en la carne, del cáncer, de problemas del pulmones, de problemas del corazón. Pero lo más importante es del pecado, de la enfermedad de muerte, que es el pecado. Cuando Lázaro estaba enfermo de muerte física, le mandaron decir, Señor, el que tú amas está enfermo de muerte. Y Jesús les dijo, esta enfermedad no es de muerte. Le dijeron, bueno, si no está enfermo de muerte, entonces va a sanar. Y luego, eventualmente, ya les dijo, Lázaro murió. En la carne, murió. Y aún se quedó ahí por más tiempo. ¿Para qué? Para que vieran la gloria de Dios. Entonces ya cuando llegó al pueblo, que no estaba muy retirado de Jerusalén, como ya no recuerdo, creo que como a 2 millas de Jerusalén, lo encontró Marta fuera de la aldea, fuera del pueblo. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y luego después le dice, manda a traer a María. Y luego ya vinieron con María. Y María salió corriendo. Y se encuentran en el sepulcro. Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no había muerto. Y ella lloraba, y Marta lloraba, y todos los que estaban con ellos lloraban. Y Jesús se estremeció. El llanto de su pueblo. Y le dijo a Marta, tú vas a ver. Yo sé, Señor, que voy a ver a mi hermano en el último día, en la resurrección. Yo soy la resurrección, Marta. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús va y resucita a Lázaro. Él es el dador de la vida. Entonces, he ahí la importancia de tener conocimiento, hermanos, para ya no tenerle miedo a la muerte. Pero esto no lo da Dios. Si eres bien sacatón en relación a la muerte y todo el mundo es, nada más dile al Señor, Señor, soy bien sacatón, yo le temo a la muerte, Señor. Busca a Cristo en tu corazón. Sé honesto. Y cuando el Señor te quite esos miedos, no andes de presumido después. No, yo ya no le tengo miedo a la muerte. Ustedes sí. No. Debemos de saber que fue por gracia de Dios que ya no le tenemos miedo a la muerte. Es por su gracia. No por nuestras obras carnales, no porque yo me propuse, ya no le voy a tener miedo a la muerte y me voy a proponer. No, es por gracia.
Dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Entonces ahí entiendes. ¿Cuál es el aguijón? La muerte, el pecado. Pero si Cristo murió por nosotros, entonces ya no hay muerte. Ya no hay muerte. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma. Él mismo no entendía lo que él estaba diciendo. Y con todas sus fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Respondió bien, pero él todavía no sabía acerca de la llenura del Espíritu Santo. Jesús entonces, viendo que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle, no estás lejos. Resulta que Jesús es el reino de Dios. Jesús es el reino de Dios, hermano. Filipenses 1, del 3 al 11. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, porque vuestra comunión, acuérdense, el enfoque es la hipocresía, ¿ok? Porque vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso quiere decir que no está completa. Ya Cristo murió y resucitó, ya nos sacó de Egipto. Ahora hay que llegar a la tierra prometida. Y la tierra prometida es Cristo en nuestros corazones. Ya una vez que Cristo está en nuestros corazones, hay que seguir dando fruto. Mantenernos ahí. Y básicamente Cristo dice, nadie los arrebatará de mi mano. Nadie. Nada ni nadie. Pero es necesario llegar a la tierra prometida, o sea, Cristo en nuestros corazones. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en conocimiento de la palabra de Dios y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, o sea, no hipócritas, sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, o sea, en la venida de Cristo, en la visitación de Cristo a nosotros. ¿Cómo va a llegar Cristo con nosotros? ¿Va a llegar enojado? ¿O nosotros tenemos la confianza de que podemos estar con la cabeza? Como Cristo dice, levanta tu cabeza, hijo. Levanta tu cabeza, no vengo contra ti. Escóndete mientras se aparta mi ira. Escóndete un momentito, hijo mío. Cristo viene. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Con hipocresía o con un corazón sincero? Acerquémonos al cielo, al trono de Dios, en espíritu y en verdad, con un corazón sincero. Ya les dije cómo es sincero. Reconociéndose pecadores, reconozcan su pecado, reconozcan lo que necesita ser cambiado en ustedes. Y Cristo lo hará. Cristo lo hará. Con su gracia. Dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Ahí está lo que les acabo de decir. Porque la justicia de Dios se manifiesta. Es Cristo quien cumplió la ley, no nosotros. Cristo es paz, Cristo es obediente, Cristo es amor, Cristo es gozo, Cristo es paciente, Cristo es
bondad. Eso es a través de Él, no de nosotros. So, siempre hay que reconocer nuestro pecado, hermanos. Siempre por en el cual andas mal. ¿Andas mal? ¿En qué? ¿En qué andas mal? Analízate, ¿en qué andas mal? El Espíritu Santo te lo va a decir. Te lo está diciendo. ¿En qué andas mal? Ahí reconoce tu pecado. Señor, soy esto, soy el otro. Reconócelo. Entonces tú sigues buscando a Cristo. Y en un abrir y cerrar de ojos viene Cristo y te quita eso con lo que estás peleando. Miedo, angustia, lo que sea. Lo que sea. Pero debes de anhelar a Cristo. No a través de las cosas. No a través de las cosas. Si yo siempre les doy ejemplos. Son ejemplos. Pierdes tu trabajo, no tienes un trabajo, te da miedo. Porque no sabes, y a lo mejor ya debes un mes de renta, a lo mejor 2 de renta. O de la hipoteca, en el caso de que tengas tu casa. Y tienes miedo que la vayas a perder, o tienes miedo de caer en... O sea, entonces en lugar de enfocarte en el dinero o en el trabajo que perdiste, enfócate en Cristo. Y dile, Señor, yo soy un pecador. Me da miedo, Señor, no tener un techo para mi familia. Usted lo sabe, Señor, me da miedo. Usted lo sabe, no le puedo mentir. Entonces, ya cuando hay conocimiento, ¿qué tienes que hacer? El Señor te dice, gózate, hijo, gózate. Bástate mi gracia. El Señor siempre va a actuar contigo de acuerdo al conocimiento que tienes. A Pablo le dijo, Pablo, te basta mi gracia. Tú ya sabes, Pablo. Está bien, Señor. Entonces me gozaré, dice Pablo, porque acuérdense, Satanás es el que nos persigue. Entonces me gozaré en mis tribulaciones, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando tú te gozas, Satanás te va a poner pensamientos. Dios te quitó tu trabajo. Dios me quitó mi trabajo porque hice esto, porque le hizo el otro. Entonces el Espíritu de Dios te dice, tú tienes un abogado. Y es Cristo Jesús. Señor, sí, yo hice esto mal, y yo hice esto mal, pero usted es mi abogado, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Satanás me quiere engañar, Señor. Yo reconozco que soy pecador, Señor. Y tú buscas a Cristo. En lugar de enfocarte en las olas, te enfocas la mirada en Cristo. Ahí vamos a decir, eres como Pedro. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Como Pedro, vienes en la barca, ese es el Evangelio, tienes la confianza en Cristo. Señor, yo quiero caminar en el mar, así como tú. Porque Cristo, simbólicamente, Cristo caminó. Literalmente caminó sobre el mar, pero también es alegórico para nosotros. El mar es este mundo. Entonces nadie pudo con Cristo, lo querían matar y no era su tiempo todavía. Entonces caminar por el mar también es eso, tienes una tribulación y tú quieres caminar sobre el mar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No te enfoques en las olas, no te enfoques en el viento, no te enfoques en que no tienes trabajo. Enfócate en Cristo, pon la mirada en Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús, Señor, porque tú eres santo, tú eres bueno, Señor. Tú llevaste, Señor, mis incredulidades. Tú llevaste, Señor, todas mis faltas, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Padre amado, Señor, por darnos a Cristo Jesús. Y tú todos los días dándole gracias, agradecido con nuestro Padre Dios. Y yo siempre digo esto. Vienen y te dicen, hermano, aquí vive el hermano Panchito. Sí, yo soy Panchito. Mire, hasta pudiera decir, el Señor me mandó a decirle que tiene un trabajo nuevo. De verdad, sí. Y resulta que si antes ganabas, por decir, $500, ahora vas a ganar $1,000. Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. Ahora, no es que pongas la confianza en el dinero, pero tú no vas a andar mendigando el dinero mientras no despegues la mirada de Cristo Jesús.
So va a estar la prueba. Reconócete pecador, pon la mirada en Cristo y Cristo te soluciona los problemas mejor de lo que tú hubieras pensado. Mejor de lo que tú hubieras pensado. Porque, por ejemplo, yo sé ganarme cierta cantidad de dinero, pero mi conocimiento no me da. Yo no sé cómo ganarme $1 billón, no lo sé. No tengo el conocimiento de ganarme $1,000 millones. No lo tengo. Pero sé cómo ganar una cantidad de dinero. Ya lo he hecho. Eso es simplemente volverlo a hacer. Pero entonces si tú ganabas, por ejemplo, $500 y el Señor viene y te pone una forma fácil, simple de cómo ganarte $1,000. Y tú dices, caray. Entonces es ahí, el Señor tiene cuidado de nosotros. Él sabe que tenemos esas necesidades. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. O sea, busca primero a Cristo. Y lo demás viene por añadidura. Esto es conocimiento, es lo que está diciendo aquí. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia, en conocimiento. Yo les estoy dando el conocimiento aquí con la palabra de Dios. Y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de la visitación de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Segunda de Corintios 6, del 1 al 13. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, les exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y luego se va a la palabra. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Por ejemplo, yo el ejemplo que les di, cuando viene la persona y te toca y te dice, hermano, vengo a hablarle acerca de un nuevo trabajo. Ahí Dios te salvó de aquella tribulación. Hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros hasta de una mala noticia. Cuando entre más va teniendo, el Señor hace cosas en mí que yo digo, wow, Señor, tienes hasta cuidado de nosotros en el más mínimo detalle. Cosas en las que uno ni siquiera piensa. En detallitos tan simples, Dios tiene cuidado. Digo, wow, Padre, qué bárbaro. O sea, qué necio es uno en realidad, que no entiende uno es bien cabezón sin saber que usted se preocupa uno hasta por el más mínimo detalle. Voy a ser exagerado. Hasta para protegerme de una picadura de un mosquito, por decirlo así. Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos, en cosas tan insignificantes. Mucho más de cosas que nos pueden causar mucha tristeza. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿Cómo? En mucha paciencia, en tribulaciones, o sea, dando ejemplo, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos,
como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres. ¿Se acuerdan que uno le dijo, he aquí tú eres pobre, pero eres rico? ¿Por qué? Porque andaban predicando el evangelio a una de las 7 iglesias, a la Filadelfia. O no, creo que era otra. Más, dice Pablo, más enriqueciendo a muchos, hablándoles de Cristo. Como no teniendo nada carnal, dinero, posesiones, más poseyéndolo todo. Cristo es dueño de todo, aún del dinero, aún de la plata, literal. Cristo es dueño de todo, hermanos. Pero no es lo más valioso. Lo más valioso es ser conocidos de nuestro Padre Dios, para que Él nos proteja de todos nuestros enemigos. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos les hablo, ensanchaos ustedes también. Fíjense cómo habla de la sinceridad en Gálatas 2, del 11 al 21. O sea, no llevando un evangelio diferente. Si nosotros seguimos en un evangelio diferente, somos hipócritas. Cuando Pedro vino a Antioquía, Gálatas 2, del 11 al 21, le resistí cara a cara. O sea, Pablo viene, le predica a los Gálatas, ellos creyeron al evangelio y recibieron el Espíritu Santo. Después vino Pedro, y Pedro, que andaba ahí, llegó, por ejemplo, a visitar Bernabé, y resulta que se circuncidaron muchas personas, incluyendo Bernabé. Entonces, cuando Pablo se dio cuenta de eso, ¿cómo que Pedro anda haciendo eso de la ley? O sea, Pedro estaba siendo un hipócrita. Resulta que Pablo tenía más conocimiento que Pedro en relación al evangelio, porque Pablo era predicador de la ley. Pablo conocía la ley, Pedro conocía en parte la ley. Pablo sabía que toda la ley era la sombra y figura de Cristo y el Espíritu de Dios, que es de Cristo, que es del Padre. Entonces, de alguna forma, por eso Pablo le resistió cara a cara a Pedro. ¿Por qué? Porque se hicieron la circuncisión. Eso ya es hipocresía. Eso es caer de la gracia de Dios. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahora, ¿Pedro le temía a los de la circuncisión? ¿O cuál era la razón por la que Pedro en realidad se apartaba? Y en su simulación participaban también los otros judíos. No que les tuvieran miedo de que lo mataran, sino que miedo a que perdieran la fe. Pero de alguna forma ya Pedro estaba enseñando un evangelio diferente. Y en su simulación participaban también, fíjense, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judaizantes. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera
que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé se hizo la circuncisión. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar, a dar diezmo, ofrendas, a hacerse la circuncisión? Hay muchas iglesias que todavía hacen esto. El dar diezmos es judaizar, hermanos. Es judaizar. El ayuno, el no comer, el dejar de comer carne, eso es judaizar. No, nosotros, judíos de nacimiento, el verdadero ayuno es amar a nuestro prójimo. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo, aquí está el Evangelio, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, por dar ofrendas, por dar diezmos, por hacerse la circuncisión, por cumplir los 10 mandamientos, no, sino por la fe de Jesucristo, sino por creer que Jesús es el Hijo de Dios y Él cumplió la ley. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por creer en Él, por la fe en Él, en Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, o sea, tampoco es por ir a misa, tampoco es por confesarse o comulgar, no. Es por la fe en Cristo Jesús. No es por hablar en lenguas tampoco. No es por congregarse cada domingo. Es por poner la mirada en Cristo Jesús, en la obra de Cristo Jesús. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? Claro que no. Porque si las cosas que destruí, las mismo vuelvo a edificar, transgresor me hago. Yo por la ley soy muerto para la ley del Espíritu, a fin de vivir para Cristo, para Dios. Fíjense, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Medite en ese versículo, hermano. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, no en el espíritu, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, yo carnalmente, yo digo, entiendo en la carne, yo entiendo que Jesús murió por mí, lo entiendo carnalmente. Pero agrega Pablo, no desecho el regalo de Dios, no desecho a Cristo que fue dado, es un don de Dios para el mundo, y el Espíritu Santo un don de Dios para la iglesia. No desecho la gracia de Dios. Pues si por cumplir la ley, por cumplir los 10 mandamientos, por dar ofrendas, por hacerme la circuncisión, por dar diezmos, si por esas razones fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ya somos justificados, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, por creer en Cristo como el Mesías, por ser hijos de Abraham, ya somos hijos de Dios. Justificados pues por la fe, o sea, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y murió llevando mis pecados en la cruz.
tenemos paz. O sea, yo ya descanso en Dios. Yo ya descanso en Cristo. Tenemos paz para con Dios. Ya Dios no está enojado conmigo. Por lo que Cristo hizo por mí, yo lo vivo. Gracias, Jesús. Tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. No desecho la gracia de Dios, si por cumplir la ley, por cumplir todos estos mandamientos fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Primera de Timoteo 4 del 1 al 5. El Espíritu dice claramente, hablando de hipocresía, hablando de sinceridad. El Espíritu Santo, los ángeles dicen claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. En los postreros tiempos, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, falsos profetas, que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse en esta generación y en muchas generaciones. Prohíben casarse. O sea, por ejemplo, yo vengo, le predico el evangelio a un homosexual para que se case con Cristo. ¿Y qué dicen los falsos profetas? Porque la ley es espiritual, hermanos. Aquí Pablo, esto no cualquiera lo entiende. O sea, no le dan la entrada, no dejan que entren a los que son justificados por la fe en Cristo Jesús. Si yo vengo, le predico a un homosexual, o a un bisexual, o a un transexual, o a un asesino, o a un borracho, o a un adúltero, todos somos pecadores, independientemente de... Todos somos pecadores a los ojos de Dios. Entonces yo le predico yo digo homosexual porque la iglesia apóstata tiende mucho a criticar y ver mal al homosexual, ya por el hecho de ser homosexual. No, es que Dios hizo a los hombres a imagen y semejanza de... ¿Eres tú ya imagen de Cristo? Resulta que el único que es a imagen y semejanza de nuestro Padre Dios es Cristo. El único, no nosotros. El único. Jesús es a imagen y semejanza de nuestro Padre Dios. No nosotros. Cuando nosotros estemos con Él, eventualmente seremos semejantes a Él. O sea, ya no vamos a pecar. Pero si seguimos pecando, entonces no somos semejantes a Dios. Entonces, si somos semejantes a Dios, entonces quiere decir que Dios peca. Prohibirán casarse. No dejan que un transexual o un bisexual se case con Cristo. Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Cuáles son los alimentos? Esos que muestra Hechos 10, donde le dice el Espíritu, le dice a Pedro, que viene envuelto en un mantel, en un lienzo, le dice, mata y come. O sea, predícales el evangelio y convive con ellos. ¿Y quiénes estaban ahí? A todos los que la gente... Ahí puede haber prostitutas, puede haber de todo, adúlteros, satanistas, de todo. Mata y come. O sea, predícales el evangelio y convive con ellos. Esos son los alimentos que prohíben. No debes de andar con los homosexuales. No debes de andar con... Peor, con los que dicen que no se debe de comer carne de puerco. Bueno, si una persona dice, hermano, no debe de comer carne de puerco y no tiene entendimiento, pues bueno, no vamos a comer carne de puerco delante de él, para que no se ofenda. Pero comer carne de puerco no es pecado. No es pecado.
Entonces, aquí los alimentos de lo que está hablando, los alimentos son las personas, las almas de las personas. Eso está pasando ahorita. Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, o sea, los que han conocido a Cristo. Yo he conocido personas homosexuales que han conocido a Cristo. Pero le siguen gustando los hombres. A ti que te gustan las mujeres, ¿ya no te gustan? ¿Ya no te gustan? ¿Nomás te gusta tu esposa o tu esposo? O sea, ¿eso qué? ¿Eso qué? Pero eso, Dios hace eso, hermanos, para probar nuestro corazón, a ver si en verdad estamos amando. La persona no es salva porque es semejante a Dios. La persona, porque no lo es, nadie lo es. Nadie lo es. El único que es semejante, que fue semejante a Dios, fue Cristo. Son los que han conocido la verdad, los que han conocido a Cristo, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ahora, si viene un homosexual o un adúltero o el que sea a quererse burlar, y los hay homosexuales que se burlan y hasta tienen congregaciones ahí, o sea, odian a Dios y odian a los cristianos. ¿Qué dice la palabra de Dios? A los de afuera los juzgará Dios. Y yo voy a hacer un estudio en relación a esto en el Antiguo Testamento. Cuando los filisteos, si mal no recuerdo, fueron los filisteos los que se llevaron el arca de la alianza. Son una persona que anda predicando a Cristo para burlarse, que anda predicando el Evangelio, pero para burlarse. Ahí está el ejemplo en el Antiguo Testamento. Les fue mal. Ellos mismos regresaron el arca. Ellos mismos lo hicieron. Fíjense, porque por la palabra de Dios, el Evangelio, y por la oración es santificado. Santiago 3, del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Ustedes que son sabios y entendidos, muestren por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la de que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué es lo que hacen los que llevan un falso evangelio? Esto, contienden con uno que predica. Yo predico a Cristo, yo le digo a la gente, a un católico, a un adventista, a uno que del evangelio de la prosperidad, ¿por qué contiendes conmigo? Si yo predico a Cristo, que tú no eres cristiano. Sí, pero tienes que guardar el sábado, tienes que... O sea, a mí hasta me dicen, tú te puedes casar, deja, tu mujer te engañó, agárrate otra. Bueno, hermano, ¿a ti qué te importa? A mí déjame, o sea, ¿a ti qué? No, es que no entiendes la palabra de Dios y me dicen fatuo. Ignorante. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Nosotros que predicamos al príncipe de la paz, que es Cristo. Primera de Pedro 2,
Primera de Pedro 2. Déjenme ver dónde dejé. Yo puse muchos versículos aquí en relación a... Les voy a leer. Job 36:13. Esta es la tarea, hermanos. Apúntenlos. Esto es en relación a los hipócritas. Job. ¿Tienes un lápiz? Permítame, madre. Pues me estás diciendo, pues. Ahorita se lo doy yo. Job 36:13. Salmos 26:4. 119:113. Proverbios 11:9. Isaías 33:14. Jeremías 23:15. Mateo 6:2. Mateo 6:5. 6:16. 7:5. Eso es en el 23. Mateo 22:18. Mateo 23. 13, 14, 15, 23, 25, 27, 28, 29. Mateo 24:51. Marcos 7:6. Algunos aquí están repetidos, pero hay algunas palabras extras. Marcos 12:15. Lucas 6:42. Ahí está el que predica un falso evangelio. Lucas 11:44. 12:1. Fíjense, dejen leer esto. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué hace la levadura? Infla en la masa. Ahí Dios nos enseña. Dios, cuando creó las cosas de este mundo, ahí nos está dando a entender muchas cosas que se pueden mirar, que son sombra y figura. ¿Qué hace la masa cuando se le pone? Nosotros somos la masa. ¿Qué hace si la masa se le pone levadura? Se infla. ¿Y qué es la levadura? ¿Qué hace? ¿Qué es inflarse? Orgullo. Y ahí está la hipocresía. Lucas 12:56. 13:15. Ya les leí Gálatas 2:13, Primera de Timoteo 4:2, Santiago 3:17 y termino con Primera de Pedro 2:1. Perdón, es 2:1, pero les voy a leer todo el capítulo para que vean en relación a la hipocresía e en relación a la sinceridad. Desechando pues toda malicia. Estas obras las tenemos que hacer, hermanos, son obras que tenemos que hacer. Debemos de desechar pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, para que Dios te salve en cada tribulación. ¿Okay? Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acérquense a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sed edificados, aquí está construyendo el templo, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión, o en Jerusalén, la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa. Ahí está la piedra, que es Cristo.
la piedra angular, y el que creyere en él no será avergonzado. O sea, viene, le pega cáncer, pero como él tiene la mirada en Cristo Jesús, no va a ser avergonzado. El que creyere en él no va a ser avergonzado. Cristo lo va a sanar. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, o sea, los fariseos despreciaron a Jesús, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas ustedes, a los que creyeron, son linaje escogido, son sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de Cristo, de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, o sea, los paganos, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Amados, yo les ruego, como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales. Absténganse de ellos, que batallan contra el alma. Es lo que hace rato les dije. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Fíjense bien, agarran este versículo, el 12, en el día de la visitación de Cristo. Cristo visitó al pueblo de Israel. Cristo también visita a la iglesia, hermanos, pero ya lo esperamos en nuestros corazones. Al considerar vuestras buenas obras, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Sometean. Nos dicen, vacúnense. Hay que vacunarnos. Hay que vacunarnos. Sométanse a toda institución. Y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amad a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey, a Cristo. Criados, por ejemplo aquí a los trabajadores. Trabajadores, si trabajan para una persona rica, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los que se portan bien con ustedes, a los buenos y amables, sino también a los difíciles de soportar. Si un dueño de negocio, tú trabajas para alguien y te trata mal, trátalo bien. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Si a Cristo los crucificaron, a nosotros también nos van a crucificar, hermanos. No literalmente, pero nos crucifican. El cual no hizo pecado ni se halló gracia en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fueron sanados. Fíjense bien, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.